Ya estamos de regreso día lunes, recuerden hasta mediodía con diversas informaciones. Lunes dedicado también a las temáticas de la salud. Hemos estado con la contingencia, haciendo resumen también de lo que significó este aniversario, 104 años, pero no nos olvidamos lo que se conmemoró el pasado 10 de mayo, Conci. Así es, y queremos justamente conocer detalles de lo que es esta enfermedad, como les hemos ido comentando, el lupus. Y está con nosotros quien ya ha formado parte de conversaciones anteriores y a quien bienvenimos en esta jornada, ¿verdad? El doctor Óscar Venegas, inmunólogo. Bienvenido, doctor. Qué gusto, hace tiempo que no nos venía a visitar. Muy buenos días. Muy buenos días. No, es que hay que hacerlo de ocasión en ocasión para no ser cargante. Para que uno lo eche de menos. Claro. Exacto. Claro. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Bien, envejeciendo en forma digna. Hay que ser digno en la vida. Y fundamentalmente un aspecto que lo conversábamos fuera de cámara es la estabilidad y la salud mental. ¿Ya? Y eso tiene que ver, más allá de la actitud, tiene que ver el cómo nos hacemos nuestras relaciones con el entorno inmediato. ¿Ya? O sea, la familia, las amistades, el trabajo. Sí. El evitar este aceleramiento que es propio de esta época, pero hay que hacer de vez en cuando el ajá, que es el darse cuenta, es en realidad para un poquito. Claro. Y Doc, cuando hay enfermedades complejas como el lupus, me imagino que también ahí se hace más difícil también por poder buscar este equilibrio, sobre todo para el círculo más cercano, cuando no se tiene un diagnóstico claro y uno pasa de médico en médico, claro, buscando también ahí el diagnóstico claro. Lo que pasa es que, si vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico, es, podría decir, la vedette de las enfermedades autoinmunes, las enfermedades en las cuales el sistema inmune no nos defiende, como sería lo normal, lo fisiológico, sino que agrede a nuestros tejidos y órganos. Es una forma que a veces es incomprensible en un sistema que surge en la filogenia y en la evolución, para marcar la diferencia entre lo que es de uno y lo que son microbios, lo que no es de uno. Claro. Pero acá hay una confusión, hay una respuesta, hay una generación de anticuerpos, de defensas, que ya no son defensas, agreden nuestros tejidos y en forma múltiple, o sea, desde lo que es piel, riñones, pulmones, corazón, articulaciones, o sea, realmente sí, entre otros órganos, y es compleja porque es difícil a veces acotar el diagnóstico, porque raramente empieza con un incendio lúpico, que eso puede suceder, o sea, una inflamación generalizada. Habitualmente empieza con algunos estigmas como lo que le da el nombre a la enfermedad, que es el eritema malar, un enrojecimiento de la zona de la cara, ¿ya? Y la nariz, que le da el nombre del lupus, del lobo, carita de lobo, como vemos ahí en la imagen, ¿no es cierto? Una paciente que tiene digamos, eritema, estos rojitos, ¿ya? Y que se agrava con la exposición al sol. Ese es otro aspecto bien importante tenerlo en consideración, para que sea la sospecha, ¿ya? Y al compromiso de las articulaciones, a distal, como demuestran los deditos, empiezan a enrojecerse, duelen, se produce pérdida de la piel, se descama la piel sin que sea algo alérgico, sin ninguna incitación, y el aumento doloroso de las articulaciones, que a diferencia de la artritis reumatoidea, en las articulaciones esto es más simétrico y no deja secuela después que pasa la inflamación, ¿ya? Al igual que se muestra en las últimas imágenes, ¿no es cierto? Compromiso del cabello, pérdida del pelito, ¿no es cierto? Y aparición de úlceras en la boca. Por eso te digo, son múltiples signos y síntomas que esta enfermedad da. Ahora, ¿qué podría recomendar a la población en general? El autocuidado y estar atento a manifestaciones que son inflamatorias, que duelen, que arden, o hay fiebre o algo que está persistiendo, que ya no es un resfrío, ya no es algo que, mira, 4 o 5 días y yuguló, calmó. Esto persiste, ¿no es cierto? Semanas, y ahí, digamos, la sospecha, más que la sospecha, la consulta, la tiene que hacer con su médico tratante, su médico general, su médico familiar o médico cercano, ¿no? Para que digamos, haga conozca un poquito el historial también el cribaje con la historia, los síntomas y exámenes que en general son dar una bastante aproximación diagnóstica, ¿ya? Y luego derivar al especialista, en este caso el especialista de la terapia en lo que es el lupus,
es el reumatólogo o reumatóloga, ¿no es cierto?, quien ya con un diagnóstico hecho de lupus eritematoso sistémico, hoy día está claramente estandarizado a nivel mundial el cómo tratarlo. En eso se ha avanzado muchísimo. ¿Desde qué edad podría presentarse, por ejemplo? El rango de edad es preferentemente en mujeres. El lupus da preferentemente en mujeres. En general, 9 mujeres y un hombre es la proporción. Sí, disculpe, Doc, de hecho la agrupación Lupus Chile entrega la última cifra del sistema de gestión de garantía explícita de salud, tiene más de 20.000 confirmaciones diagnosticadas y son cerca del 90% mujeres. Claro, y está en el GES, está en las garantías explícitas de atención de salud. Y en la ley Ricartesor. El tema, claro, el tema acá central es el diagnóstico precoz que pasa por la sospecha de la persona, ¿no es cierto?, acerca de estos síntomas que decía al principio, que son muy variados, pero son persistentes, ¿ya? Preferentemente ocurre en rangos de edad que están en la edad reproductiva de la mujer, aproximadamente, ¿cierto?, entre los 15, 40, 45 años empiezan las manifestaciones, que pueden ser bastante, como te digo, sutiles, raramente son violentas, ¿ya?, pero se van acumulando en el tiempo. Y ese es en el fondo el mensaje principal para la comunidad, que esté atento siempre, no con miedo, pero atento a su cuerpo. Doctor, ¿por qué cree usted que en un 90% se genera en mujeres? ¿Tiene que ver con los problemas hormonales? ¿Tiene que ver con probablemente el estrés? ¿A qué cree usted que se debe mayormente en mujeres que en hombres? Los hombres nos estresamos igual que las mujeres, lo que pasa es que manifestamos de modo distinto. Claro. A nosotros el estrés nos lleva más al infarto, ¿no es cierto?, y a los problemas vasculares. Y el suicidio, lamentablemente. Claro, sobre todo en la edad adulta, si no tienes una red social. El hombre es fregado. Pero en el caso de la mujer y lupus, ¿no es cierto?, la investigación ha apuntado fundamentalmente a una predisposición que es favorecida por las hormonas, especialmente estrógenos, y que es propio de la mujer los estrógenos, ¿ya? Pero hay una predisposición genética. Eso hay que dejarlo establecido, o sea, nadie va a empezar con lupus así porque tuvo mala suerte. Hay una predisposición genética, cuando se hacen estudios genéticos se ve ciertas tendencias familiares a tener enfermedades autoinmunes, ¿ya? Pero el lupus como tal es una enfermedad que es crónica, o sea, hay que asumirla, y su tratamiento, bien hecho y estandarizado, cambió el pronóstico. Digamos, hasta la década del 50 al 60, el pronóstico era bastante sombrío, o sea, la sobrevida de una persona que se diagnosticaba lupus, ¿ya?, no pasaba los 5 años, no más allá del 10% sobrevivía a los 5 años. Hoy en día, una persona se diagnostica de lupus, tratada en forma adecuada, estandarizada, como está estandarizado en nuestro país y en el mundo, ¿ya?, con la fuerza de las agrupaciones y las federaciones de pacientes se logró estos workshops de acuerdo de los médicos acerca de cuál es el manejo más adecuado que preserve la calidad de vida y la sobrevida. El pronóstico de una persona hoy en día en nuestro país que se diagnostique el lupus, ¿ya?, lo ideal, mientras más precoz mejor, ¿ya?, claro, pero el pronóstico es una sobrevida del 90% a los 5 años y sobre el 80% a los 10 años. O sea, tampoco es lapidario, pero sí debe tratarse en forma con el concepto de que es una enfermedad crónica. O sea, esto no es porque tomar remedio un tiempo. Y después lo dejo. No, porque el desarreglo autoinmune, el desarreglo del sistema inmune ya está y va a estar, digamos, subyacente y puede ser gatillado por alguna infección, puede ser gatillado también en situaciones de muchas pacientes por el estrés, ¿no es cierto?, la ansiedad, la angustia y el miedo cuando es persistente, es veneno para muchas cosas, entre otros para el lupus, ¿ya? O sea, pero su predominio en mujeres se debe al sustrato estrogénico natural de lo femenino, pero hay una predisposición genética, sí. Claro, hablamos desde el 2013 está en el GES y desde el 2019 la ley Ricartes-Sotto. Hay harta preocupación respecto al diagnóstico de las diversas agrupaciones ya que se conmemoró este día el pasado 10 de mayo. ¿Cómo afecta también el resto de las enfermedades? Porque hablamos acá que se desencadena o se agudiza más, por ejemplo, pensando que el paciente en cuestión se enferma de otra cosa, se agudiza más con el lupus
Me refiero, la enfermedad en cuestión, sea cual sea, o el lupus se agudiza más, o potencia más la enfermedad en general, porque yo lo señalaba como entre broma, pero no tan broma antes de entrar acá, cuando en la serie Doctor House, generalmente tenía alguna enfermedad y la confundían con lupus, que se agravaba más. Entonces, ¿qué pasa ahí también con los otros diagnósticos? Claro, o sea, una persona con lupus puede tener otro tipo de problemas. Por ejemplo, puede tener un cuadro infeccioso, ¿ya? O sea, cualquier, digamos, estímulo que lleve a una respuesta inflamatoria importante puede activar y, digamos, reactivar las manifestaciones de lupus. Y ahí vendrá, ¿no es cierto?, el tratamiento de cambiar o incrementar algunos medicamentos para que esta respuesta contra lo propio no se exacerbe, ¿ya? Pero puede tener perfectamente otras enfermedades, o sea, una persona con lupus puede perfectamente tener en su evolución diabetes, hipertensión. Me refiero a que se agudiza mal el radio de otras enfermedades, por ejemplo, una enfermedad infecciosa al tener lupus. El lupus lamentablemente es digamos, un estigma de deterioro. O sea, no es lo mismo, digamos, aunque suene una perogrullada, tener lupus que no tenerlo. Tener lupus, ahí viene todo el tema del autocuidado, ¿ya? Y todo el tema de educación que tiene que hacer el equipo de salud, que en general lo lidera el reumatólogo, reumatóloga, pero el concepto hoy en día, el tratamiento ahora del lupus es multidisciplinario, o sea, desde nutricionista, ¿no es cierto?, que mejore la parte alimentaria, hasta incluso la intervención psicológica con un buen manejo desde el punto de vista de la salud mental de esta persona y la familia. ¿Okay? O sea, me capta, o sea, pero lo que quiero destacar, para no perder en el tema de terapia, ¿ya?, es la sospecha del lupus de la persona y el diagnóstico precoz, ¿ya? Y eso implica con consultar, y en general más vale consultar de más que de menos. Y lo otro es evitar la automedicación, eso es absolutamente dañino. Del diagnóstico precoz y en qué puede ayudarnos justamente en el tratamiento de la enfermedad, así es que está a niveles mucho más avanzados. Claro, porque en un estado avanzado ya se produce deterioro de órganos como por ejemplo los riñones, ¿ya?, que pueden llevar a una insuficiencia renal crónica, daño cardíaco, muscular, articular, pulmonares, cerebrales, o sea, incluso puede generar trastornos neuropsiquiátricos, o sea, pero esperar ese tipo de eventos, hay que estar sospechoso partiendo del nombre, lupus, o sea, los eritemas, dolores articulares, rigidez en la mañana que sigue persistiendo y un estado en general de inflamatorio, pero que sus síntomas principales son decaimiento, falta de ánimo y en general sentirse como con una mochila de piedra, y como le dijo al paciente, encima, o sea... agotado. Y que es persistente. O sea, por eso insisto, dos cosas. Uno, más vale una consulta de más con su médico general, médico tratante, médico familiar o médico de confianza, ¿ya? Y el otro aspecto es, por ningún motivo, la automedicación o la recomendación del doctor Google, ¿no es cierto?, de que no están usando esto y yo voy a meterme a usar esto. No. ¿Por qué? Porque todo tratamiento debe ser cuidadosamente diseñado para el paciente, por los llamados y siempre presentes efectos adversos. Claro, precisamente eso de la automedicación y algo que destacamos nosotros constantemente y hacemos ese llamado porque suele pasar, acá nos dan algunos tipos de síntomas y uno empieza, parece que yo tengo esto, claro. ¿Qué me puede servir? Lo que significa, ya lo tengamos o no lo tengamos, y obviamente la automedicación nos va a generar un daño de igual manera, y me imagino acá sobre todo que son medicamentos fuertes, hablamos de corticoides, ¿no?, cuando estamos tratando el lupus. Mira, no quiero mencionar terapias como tal, pero son complejos y habitualmente son no un medicamento, son varios medicamentos de forma simultánea, ¿ya?, que como lo bueno que en nuestro país están en las garantías, digamos, explícitas de atención de salud. El lupus fue un logro que estuviera ahí, un logro también la ley Ricardo Soto que permitió que en terapias, digamos, avanzadas ya con anticuerpos monoclonales, o sea, tratamientos biológicos, esto pudiera tener un respaldo porque obviamente los costos aumentan, digamos, incrementan muchísimo. Pero el mensaje quizá, insistir en eso,
es estar atentos, no a pensar siempre en el lupus, sino que estar atentos a su cuerpo. Y el autoexamen, la autoevaluación, digamos, mirarse algo que no está pasando, más vale una consulta de más, digamos, que de menos. Y es cierto, las redes sociales, hoy en día el acceso a la información, ¿ya?, es muy amplio, pero no es lo mismo la información que conocimiento. Conocimiento implica, digamos, un trabajo para adquirir eso y tener una expertise en hacer algo bien. Información es lo que está disponible nomás. Entonces, como bien tú dices, Juan, si tú dices, claro, pongo síntomas en el Google y me meto ahí, o pongo derechamente el lupus, síntomas del lupus, y sale un decálogo de síntomas del lupus, y la persona empieza a autoatribuirse. Y ojo en eso, quiero sí, aprovechando el lupus, digamos que es una enfermedad compleja, hay una tendencia natural de los seres humanos a, cuando hacemos estas búsquedas, a ir a los lugares más desastrosos. Y terminamos habitualmente con verdaderos infiernos en la pantalla del computador o del servidor, digamos, ¿ya? Porque por un tema de preservación de miles de años, siempre tendemos a irnos al peor de los escenarios. Y el peor de los escenarios es la posibilidad cierta que te puedas morir, lo cual no es posibilidad, es una certeza. Todos nos vamos a morir, no tiene sentido estar enredados, pero existe esta tendencia y cuando uno entra en un motor de búsqueda tan potente como el Google, termina el peor de los infiernos. A mí me ha pasado en otras áreas, por ejemplo, en el área jurídica, meterme con un término y después terminar pero destrozado, llamando a un amigo abogado y diciéndole, y el otro me dice, no, esta cuestión es muy simple, es esto. Claro, pero yo terminé con un hecho pedazo, con angustia, ansiedad y miedo. En el ámbito de salud es lo mismo. O sea, por favor, eviten la búsqueda porque van a ir al peor de los escenarios habitualmente. Doctor, la importancia de la salud integral, de preocuparnos de la salud mental, de preocuparnos de la alimentación, como usted bien dice, ¿no? El tener desde chicas esa posibilidad, o chicos, de tener una vida saludable íntegramente. Partiendo de la lactancia materna. Exacto, o sea, partiendo de esa hay un base, aspecto fundamental de la en esto. alimentación de la madre antes de que la guaguita Que no olvidarse que somos mamíferos. Somos dentro de la clase de mamíferos y indudablemente que una de las plataformas saludables a toda prueba es la lactancia materna de los cachorros humanos, ¿ya? Y eso conlleva no solamente un tema alimentario, sino que ese verdadero vehículo maravilloso que es la leche de la madre, transportando no solamente nutrientes, defensa, ¿no es cierto?, sino que además transportando su neuroquímica, su estado emocional, que no son las vibras, no, es químico el fenómeno que se transporta a la formación y el desarrollo de la hija o hijo. Partiendo de eso. Y el otro aspecto que bien tú planteas es el mundo de nuestras relaciones sociales. Básicamente somos animales sociales. Digamos, el que diga que se basta por sí solo, o es Dios o es algún animal extraño, pero humano no es, como decía Nietzsche, ¿no? O es Dios o es algo raro. En general, por eso, lo saludable siempre va a ser, ¿no es cierto?, el llevar nuestras relaciones a un punto que no sean siempre estar buscando conflictos, porque los vamos a encontrar, tenemos diferencias, y eso no es posible, y el mensaje no solamente dentro de este programa, en general la sociedad que estamos viviendo, las situaciones que estamos viviendo actualmente, pasan necesariamente por tomar la pausa, ¿ya? Y no estoy pidiendo que me pongan en el lugar del otro, quizás a veces mucho, aunque la empatía siempre es buena, pero hacer una saludable reflexión, ¿ya?, que es el hecho de que no puedo vivir si quiero tener algo mejor en la vida de forma solitaria. Tengo que tener mi red social, y esa red social no es solamente la internet, eso es bien inestable, ¿no? La red social de carne y hueso, las personas. Por ejemplo, hoy día mismo, al reencontrarnos acá, es grato, porque en realidad nuestros encuentros previos fueron buenos.
Sí, pues creo que habíamos estado por Zoom ahí, pero obviamente lo presencial ayuda totalmente. Y bueno, y parafraseando a Maturana también, somos seres sintientes con la capacidad de razonar, que a veces nos quedamos muy dentro de lo cuadrado. Y a buena hora también las otras disciplinas como el área de la medicina ha sabido llevar esto a la ciudadanía también, de que nos preocupemos de todo. Muchas veces, o quizás muchos años atrás me refiero, era todo tan tajante, todo tan cuadrado. Sabemos ahora que se tiene que complementar todo esto y con enfermedades complejas como la que estamos abordando el día de hoy. No, bueno, siempre me ha motivado esto de participar acá en el canal de la Universidad de Concepción, el TVU, justamente por compartir con la comunidad, porque no sacamos nada con que muy pocos sepan mucho. No, nuestra comunidad tiene que tener un nivel de información suficiente, por ejemplo, para el autocuidado de salud, para que siempre esté atento a su corporalidad. Y eso es un dominio de todos, no tiene que estar secuestrado en unos pocos sabiondos, sabiondas de algo. Yo no lo consigo así. Y probablemente se debe también a otro raciocinio, ¿ya? Que pasa por el cultivar la gratitud. Ser una persona agradecida, ¿ya? Disculpe el autorreferente, pero de haberme podido educar. Sí. ¿Por qué no compartirlo? No tiene sentido que yo unos años más me vaya, me muera, y oye, no, parece que sabía harto. No hay que ver. Pues, sí, por eso pues, somos animales sintientes y sociales. Y esta enfermedad, digamos que es el lupus eritematoso, se celebró el 10 de mayo, el Día Internacional del Lupus, que pasó un poco piola con el Día de la Madre, Sí. pero es una enfermedad sistémica, crónica, compleja, y el punto central es la sospecha precoz y la consulta precoz, y por ningún motivo la automedicación si tengo manifestaciones o síntomas de lo que podría ser lupus. No. Doctor, y la última pregunta antes de que Connie vaya cierto con el cierre es, ¿cuál es la importancia de la actividad física también para las personas que puedan estar con esta patología? ¿Cuál es la importancia de moverse, de la irrigación sanguínea, de trabajar también la musculatura tanto interna como externa para quizás el mejor funcionamiento del cuerpo con respecto a una patología como esta? En esta patología y en gran parte de la patología, recordemos que somos hijos del movimiento. Para estar acá, ¿no es cierto? Pasamos una maratón compitiendo con 150 millones más o menos de espermatozoides. O sea, la cosa viene con movimiento, ¿ya? Por lo tanto, la actividad física es una realidad de todos. Pues no, ¿ya? La actividad física es importante. Pero en los casos de una paciente o una persona con lupus debe ser indicada y supervisada, y ahí viene el concepto de multidisciplinario por un kinesiólogo o una kinesióloga. O sea, no se tire al gimnasio de buenas a primeras, porque en el lupus hay compromiso osteoarticular y muscular, y eso debe ser manejado en forma adecuada, pero bajo ningún punto de vista es saludable, porque no lo es, ¿ya? El ser sedentaria, hay que moverse. Y eso significa recordar que básicamente los seres humanos somos animales plantígrados y el movimiento el ejercicio más adecuado es caminar. Sí. Sencillamente. Ahora, si quieres hacer otra cosa más fuerte, asesórese. Claro. Para que no le pase la cuenta después con un traumatólogo ahí. Y aprovechar además que tenemos una ciudad caminable, el Parque Ecuador, la misma Universidad de Concepción. Doc, señalaba usted, y para ir finalizando, en torno a la automedicación y aprovechando también la automedicación, no solamente como las pastillas, lo que ocurre con las cremas, pensando también lo que hay con esta enfermedad, con las manchas, porque como que pensamos en automedicación y netamente lo llevamos a lo que podemos ingerir, pero lo que nos podemos agregar como cremitas también me imagino que genera complicaciones, sobre todo en esto previo al diagnóstico. Claro, un concepto, la piel no es una barrera, es una interfase, al igual que las mucosas, es una interfase. Por lo tanto, si ponemos una crema o lo que pongamos en nuestra piel, va a haber un intercambio con el cuerpo, ¿ya? Sí. Ese es el primer concepto. O sea, no da lo mismo ponerme, ponte cualquier cosa, no. Por eso que el manejo en el caso del lupus específico, en este caso de las manchas que le dan el nombre, del eritema, digamos, de la cara o las manchas de la piel, ahí será la derivación dentro del manejo a un colega dermatólogo o dermatóloga, cosa que eso se maneja en forma adecuada. No obstante, en el lupus una indicación fundamental es la protección solar, ¿ya?
pero hay cuidado con tirarse cualquier cosita encima porque estamos sobre un terreno que está inflamado. No es lo mismo la piel en que no tiene una relación inflamada a cuando ponemos un protector solar sobre piel que tiene inflamación. O sea, por eso te digo la complejidad de esta enfermedad, la automedicación, y qué bien que lo mencionas tú, porque las cremitas, y no solamente medicamentos, las cremitas también funcionan como medicamentos. Es que si yo lo escuchaba, no, que a mí me funcionó esta cremita de Matic, aloe vera. Claro, y nos vamos también con esas cosas más. O hazte un preparado, un machirún, ¿no es cierto? Y te lo pones ahí. Hay que tener cuidado así por las reacciones adversas que pueden ser bastante complicadas después poder recuperarla. O sea, no, eso es importante. Doctor, bueno, le agradecemos la oportunidad de tenerlo nuevamente con nosotros. Ojalá se dé el tiempo más seguido de acompañarnos, porque creemos sin duda que la educación a través, ¿cierto?, de medios de comunicación como este, sin duda que ayuda a que la gente pueda instruirse, pueda comprender, pueda desarrollar temas, en este caso tan importantes como los que estamos, ¿cierto?, comentando hoy día. Y la matriz central, en mi opinión, es el cultivo de la gratitud, el ser agradecidos. Y la forma de agradecer eso es compartir con la comunidad que tiene cercana, pero también la comunidad que nos ve a distancia. O sea, el cultivo de la gratitud, eso es uno de los motivos importantes para vivir, fíjese. Así es. Que le vaya súper, Doc, nos estamos viendo. Okay. Chao. Nosotros seguimos avanzando y tenemos que irnos a una pausa comercial, 11 con 3 minutitos, y recuerden que todas estas conversaciones quedan en tvu.cl, en nuestro canal de YouTube también, para que las puedan compartir y generar y aumentar también este conocimiento que hablamos.